es que es distinto, es vivir según está la vida. Hay que vivirla según está. Y es muy distinta de los años 50. Que yo me acuerdo ya bien, yo me acuerdo bien de los años 50. Porque ya tenía 8 años y te acuerdas de 8 años perfectamente de todo. A hoy nos va un abismo. Si yo naciese otra vez, iban a ser las cosas algo distintas. No, a lo mejor que no me hubiese casado con él, no, pero con otro orden de factores. Pues sí, el no haberme casado, porque algunas veces estoy repita de haberme casado, no es porque el abuelo se portaba mal, sino porque estaba cansado de siempre lo mismo, siempre con los chicos al parque. Entonces, pues aguantar, se ha dicho. Porque yo como no tenía sueldo ni nada, no iba a ir yo. Que ahora me parece muy bien que las mujeres sean independientes. Estoy por ellas 100%, 100%, 100%. Y que yo no tenía que haber aguantado eso, porque yo, muy bien, aunque hubiera tenido que fregar escaleras, a mí no me había importado. Pero hubiera hecho yo lo que hubiera querido. Me llamo Asunción, ¿para qué voy a decir los apellidos? Asunción, y ya está. Y Asuncioncita, las dos cosas. Julia Blázquez Blanco, he nacido el 30 de mayo del 1940. Nací en Villar del Sal de Navalón, Cuenca. Y tengo 83 años. Nací el 22 de noviembre de 1933. Nací en el 38, que la guerra terminó en el 39. Carmen Magdaleno Sánchez. Nací en el 1931, el 29 de marzo, que era Domingo de Ramos ese año. Amparo Martínez Gómez, nací en Brihuega en el 42. He nacido en Carabanchel Bajo. Entonces era Carabanchel Bajo. Hasta el 47 no fue en Madrid. He sido una fanática de los pendientes. Lo que pasa es que ahora tengo un montón y me los pongo poco. Me abrieron las orejas a los 3 días de nacer. Una señora que se llamaba Pilar y me pinchó. No me recuerdo si tenía pendientes o no. Me parece a mí que pendientes no tenía. Aunque tenía los agujeros puestos. ¿Sabes lo que nos hacían? Nos ponían cuando los abrían porque ahora te quedan un pendiente en la farmacia, porque a mí me habían abierto las orejas de segundas y me han puesto un pendiente pequeñito. Sí. Allí un hilo, te dejaban un hilo. Mis hijas las tres llevan pendientes porque les abrí las orejas. De pequeña, es que antes cuando nacías, de pequeña ya yo creo que la misma comadrona te hacía. Mis hijas, cuando han nacido, que han nacido ahí en Conde Valle de Suchen, las mismas madronas cuando llegaban decían, ¿tiene usted los pendientes? Y ellas mismas, sobre la marcha, se lo hacían, los agujeros. Yo te voy a decir que yo me vestía porque, como tía Julia, era bastante más mayor, era la mayor y yo la pequeña, pues era modista, pues me hacía de cualquier trapo, de cualquier cosa, me hacía hasta incluso de 2 colores. Tengo un abrigo que tengo en la fotografía que era de 2 colores el abrigo, que entonces ahora se ven cosas así, pero entonces no se veían y yo me hice un abrigo de 2 colores. Yo he sido un poquillo lanzada. Aquí nadie bajaba a bañarse y yo he bajado a bañarme al río, con bañador. Antes de casarme me lo corté, cortitos, así, antes sí. Al abuelo le enamoró mi pelo de largo, luego ya me lo cortó, pues eso tuve que aguantar. Me corté el pelo corto porque era más cómodo para mí. Cuando me casé, luego que me corté el pelo, casi me echa otro abuelo de casa. Yo nunca me ha gustado pintarme, pero si algún día me pasa un poquito, me decía que no le gustaba. Pero vamos, yo me he pintado los labios y punto pelota. Y nada, un rabín aquí muy chiquitín que me lo difuminaba así. Y nada. En casa mi prima estaba enferma del corazón, sentenciada a muerte, desde que nació.
y de hecho murió a los 36 años. Y no se podía agachar porque se ahogaba, no podía hacer los recados porque se ahogaba. Así es que cuando venía del colegio, mi tía también estaba del corazón, no tanto como su hija, pero como estaba muy gruesa, pues cuando venía del colegio al mediodía había que fregar el suelo. Y si no me daba tiempo al mediodía, por la tarde cuando venía. Y los recados. No estaba tipo Cenicienta, no se puede decir eso, pero vamos, que eso me tocaba a mí. Y a lavar al río, solamente las mujeres. Y mi madre y yo nos poníamos por la noche después de cenar con una madeja de lana a ver cuál la terminábamos antes, porque como eran 5 hombres y mi padre 6, devoraban todo lo que tenían que devorar. A ver cuál la terminábamos antes la madeja, más el G6 que hacíamos todo, los G6, los calzoncillos, los pantalones, las camisas, todo entre mi madre y yo. A los 9 y 10 años ya estaba haciendo recados yo. Sí. Y teníamos que hacer nosotras las cosas de mi casa. Y mi hermano no, mi hermano iba al ayuntamiento a trabajar con el abuelo. Los crié yo sola. No tuve mucha ayuda, la verdad es esa. A mí el abuelo no me ayudó en nada. Es más, tu tío dice muchas veces, papá hace con los nietos lo que no ha hecho con nosotros. No nos ha limpiado la nariz, no nos ha puesto un zapato, no nos ha vestido, no nos ha calzado. No, tu abuelo era venir y tenerlo todo hecho y para usted de contar. Ayudarte no en nada. Ni cuando has sido joven, ni cuando has sido mayor. O sea que no. El que se lo diesen todo hecho, todo preparadito, hasta los calcetines de tenerlos en la mesilla y tenerlos que poner encima para que los cogiese. El abuelo estaba trabajando, era yo. La abuela María, la madre del abuelo, pues me ayudó también la mujer, me ayudó. Tenía el cuidado de los niños y tenía que salir yo y eso, pero yo les hacía los vestidos, se los bordaba, las sábanas bordadas, todo bordado y todo. Pues muy bonito que se lo hice. En mi casa se ha obrado lo mismo con unos con otros. Sí, las cosas de la casa se las has enseñado a las chicas más que a los chicos. Los chicos, sobre todo tu padre, ha sido muy machista en el aspecto que decía Vicente recoge eso, que lo recoja la tata. Y eso me costó menos que los 5 mayores. Motivo, tu padre echaba una mano, el tío José echaba una mano, la tía Esther echaba las dos. Pedrito me compraba el pan, la leche, me la subía antes de irse a estudiar, a irse al colegio, lo que sea, y yo David también. Las chicas pues sí me han fregado muchas veces los cacharros. Porque cuando te casabas antes tenías que dedicarte al marido y a los hijos, no podías seguir trabajando. Entonces no se veía una mujer que hiciera nada de eso. No lo había. Porque para un hombre era una deshonra entonces que la mujer trabajara. Y antes, pues si no trabajabas tenías que estar bajo el yugo del marido. Siempre he estado sujeta a mi marido, yo siempre. He sido una esclava. Lo que me ha gustado siempre, y siempre lo decía ya de un poquito más mayorcito, farmacéutica, me gustaba, fíjate. Que ahora yo no sé por qué me gustaría eso, pero sí me gustaba. Yo quería haberme colocado, porque él fue empleado del Corte Inglés. Y yo le decía, fíjate si podía ir yo. Dice, tú en casa. Tú aquí en casa, que es donde debes de estar. Secretaria como mi padre. Pero yo no valía, no había estudiado como estudió él, que él sí, estudió para ser secretario de ayuntamiento, pero yo estudié normal, lo que se estudia en los colegios. Claro, me hubiera gustado ser médico. Si yo hubiera estudiado, hubiera sido médico. Tampoco es que la abuela tenga una cabeza como para muchos estudios. Y un día fueron unos señores a unas charlas de poesías, me presenté yo. Les dije que yo también escribía.
Y digo, yo también escribo, digo, si quieren ustedes que les diga ahora mismo una. Dice, ahora no podemos porque tenemos todo ya organizado. Pero denos su nombre y dónde vive y le mandamos una carta para ponernos al habla con usted. Cuando recibí la carta se la enseñé a mi marido. Dice, pues mira, piénsatelo bien. O la poesía y la calle, todo está hecho. Vivía con una tía mía, una hermana de mi madre, que tenía un almacén de pienso y ella era analfabeta total. Entonces, la que manejaba los números dentro de lo que, bueno, me defendía. Yo he ido al campo más que los terrones, a segar, a trillar, a cargar a las mulas, a sembrar los tomates, las patatas, todo eso lo he hecho desde pequeñita. Y como no querían trabajar en el campo, pues se vinieron a servir a Madrid. Que Emilia estuvo en Madrid, que María también estuvo en Madrid. Luego yo me marché a Almería, desde Segovia me marché a Almería. En fin, tía Julia estaba allí también, de criada también allí, pero en el pueblo mismo. No queríamos el campo, ¿entiendes? Estuve con mi hermana para que no estuviera ella en la tienda y tuviera que atender a sus hijos, eso, estuve en la tienda yo hasta que mi hermana, mis sobrinas fueron mayores. Y yo estuve en una tienda trabajando, no cobraba nada. Ayudaba solo a mi hermana la mayor. Aprendí el corte y confección con la tía Julia, que era modista, cosía para el pueblo, cosía. Pues aprendí y yo con Angelita, una amiga mía, nos pusimos a coser también para todo el pueblo, para el que iba allí a coser y hacer vestidos, a hacer lo que nos mandásemos, de modista. He sido, con el tiempo que estuve aquí, cuando me estaba criando a mi hija, que tengo una hija, haciendo manualidades. Y he sido profesora de miga de pan. Estuve 3 años aprendiendo yo. Y luego después fui profesora de miga de pan, pero sin cobrar, en una iglesia. Después he estado restaurando las imágenes de mi iglesia, de mi pueblo de Valdesar, que se quemó hace unos años. Y eso me ha gustado también mucho y estoy muy contenta. Alguna cocinita de hojalata que se te rompía a los 2 días. Uy, juguetes, con cuidado mis hermanos. Y jugar como si yo fuera el médico con las muñecas. Una muñeca de cartón, con la cara de cartón, que en cuanto se te mojaba se iba a hacer gárgaras, la muñeca. Muñecos de trapo, que nos hacíamos nosotras, muñecos de trapo. También era un poco chicazo algunas veces. Jugar a las bolas también me ha gustado mucho. Y al rescate, y a la comba, todas esas cosas. Los tíos tuvieron poco tiempo de jugar. Jugaban al aro, a la peonza, batía al diablo, a los alfileres, a los bonis, se llamaba. Los chicos jugaban, mi madre también los hacía también con pelotas, con cosas rotas, de blusas y de cosas. Lo hacía así como los hacía un balón. Y con eso jugaban en la plaza unos con otros. Los chicos jugaban, pues son juegos que ya no existen. Se llamaban las chanflas, fíjate tú. Era que aquí ahora, pues, digamos como la petanca. Al escondite. Así que se dice 1, 2, 3, me escondo y vuelvo otra vez. Entrábamos cantando el carasol, carasol, con la camisa, con la bandera, todas puestas en fila. Luego rezábamos por José Antonio. Que yo he rezado por ese señor, ni se sabe de Padre Nuestros que habré rezado por José Antonio Primo de Rivera. Ya había 4 clases, en unas enseñaban a leer, en otras las matemáticas y demás, en otra coser. Esas asignaturas, pues lo que era corriente, las clases de leer, de hacer deberes, de hacer matemáticas y todo eso, lo poco que se podía dar en el pueblo. Teníamos una clase de canto
una vez a la semana, que éramos grillos todas. Había profesoras y también había profesores. También había profesores y directora, una directora teníamos. Eran profesoras. Una se llamaba Sor Trinidad, que me enseñó a coser la cartera y todo lo que sé coser. Otra se llamaba Sor Espíritu Santo, que también me enseñó a hacer vainicas. Y otra Sor Eucaristía, que esa era, como si dijéramos, la más inteligente, la que más sabía de todo, la que enseñaba las 4 reglas. Entonces era de chica solo. Sí, estábamos separados, cada uno en un edificio. En el patio le compartíamos, pero cada uno estábamos en un aula. Mis hermanos fueron a otro colegio de chicos, porque que antes mixto, por lo menos en Brigoga no había. Pues conocí al abuelo, el abuelo es del pueblo de siempre, y era muy amigo de mi hermano Tobar, era muy amigo. Y una noche fue la primera noche que me fijé en él. Una noche del Corpus había hoguera en el coso del pueblo, hacían una hoguera, y había baile. Y yo bajé con mi hermano, que es la primera vez que salí después de cenar, tenía 14 años, y me gustó y le gusté, y hasta ahora. Pues cuando conocí al abuelo, estaba sirviendo en Segovia, y él estaba de carpintero en la misma casa abajo, un taller que había abajo. Y nos conocimos, empezamos a salir, luego me marché al pueblo, luego iba a verme al pueblo, pero... Y a lo primero lo dejamos ya, porque no eso, pero luego seguimos otra vez hasta que nos casamos. De 27 años me casé. Con 21. Y él 22. Nos conocimos, él era panadero, en una panadería. Y yo, como trabajaba con mi hermana en la tienda, iba por el pan allí a la panadería donde trabajaba él. Y allí lo conocí. Y luego pues nos hicimos novios y él se vino a Madrid a trabajar y yo me quedé en Cuenca, pero luego al fin nos casamos allí en Cuenca. A los 15 añejos. Ay, un chico más majo que le quería mucho. Y con él me casé. 11 años de novio. 11 años. Daros una idea. Y sin... No sé si eso no queréis decir. ¿Me entendéis? Sin chipi. A mí no me han hablado de sexo nunca. Que no, yo no he hablado nunca de sexo con las amigas, yo no hablo de eso. Ni ahora tampoco. Que ni en el colegio ni nada. Te daban del órgano femenino, el órgano masculino, te enseñaban la foto, pero de ahí no pasabas. Yo tengo una cuñada mía que iba a dar a luz y me preguntó que por dónde tenía que nacer, que si por el ombligo o por abajo. Con eso os digo todo, qué experiencia tendríamos de la vida. Las mujeres, si quieren ser ellas, las que no se quieren que las gobierne nadie, ¿no? Más o menos. Ser ellas las que dispongan y ser ellas las que vivan su vida. No estar bajo el yugo de nadie. Eso, en tener igualdad con el chico. Creo que es eso. Tener igualdad, que si están trabajando en las oficinas, haciendo el mismo trabajo, ganen igual que un hombre. Si están en la universidad, estudiando los dos lo mismo, pues luego cuando salgan de estudiar, pues que se coloque los dos, pues que no tengan la mujer que ganar menos. Yo eso lo veo fatal. Pues yo creo que debe de ser así, lo mismo el hombre que la mujer. ¿Y tú crees que eres feminista? Yo ahora mismo yo creo que sí. Sí, porque he estado sometida muchos años bajo el mandato de mi marido, sin ser un tirano, pues tenías que hacer en ciertas cosas lo que él quería, te gustase o no. ¿Y tú te consideras feminista? Yo sí. A pesar de que no lo sigo, ya lo he sabido. Pero ahora con los años, ahora tengo la mentalidad más abierta que la tuve cuando era joven. Porque cuando era joven tuve que obedecer a mi padre un montón. ¿Te considerarías feminista? Sí. Sí.
Sí, 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 sí.